Capítulo 3. El rey virtuoso del bosque parte 3. A unos cuantos cientos de metros se veía un gran claro en dirección del bosque. Los goblins habían talado los árboles en ese lugar para construir la empalizada y la abertura se veía como las fauces de un monstruo gigante. El grupo de Ainz hizo las últimas verificaciones en ese lugar. El joven que había hecho el pedido de trabajo fue el primero en hablar. Ahora entraremos al bosque. Estaré confiando en todos para que actúen de escoltas. El territorio del rey virtuoso del bosque no está lejos de este lugar. Si todo sale bien, la oportunidad de encontrar otros monstruos será baja. El único problema es que el lugar donde encontramos ogros ayer, también estaba dentro del área de influencia del rey virtuoso del bosque, por lo que algo debe estar pasando en el bosque. Este no es un asunto tan importante, pero de todas formas espero que todos estén alertas. La mirada de Enfirea se detuvo en Ainz momentáneamente. Los miembros de las espadas de la oscuridad también miraron a Ainz. Como Monsam aquí, eso no debería ser un problema. Si el rey virtuoso del bosque se presenta, nosotros lo mantendremos ocupado. Por favor escapen en ese momento. Las palabras llenas de confianza de Ainz hicieron que todo lo miraran con admiración. Luego de la batalla con los ogros del día anterior, se había vuelto el centro de atención. Ainz se sintió incómodo con los elogios de todos. La vergüenza que sentía era el resultado de no haber recibido muchos elogios en su vida pasada. Ainz envidiaba a Narveral, quien recibía todo esto orgullosa. Si hay necesidad de escapar, podría molestar a todos para que despejen el área. Mientras más fuerte sea el rey virtuoso del bosque, más poder tendré que usar y no quiero que nadie quede atrapado en el fuego cruzado. Entendido, nosotros protegeremos a Anfirea-san y escaparemos fuera del bosque. Por favor no te exijas demasiado, Momon-san. Gracias. Yo también escaparé si creo que es demasiado peligroso. Momon-san. Anfirea, quien estaba dudando sobre si hablar o no, finalmente se decidió. Podría perdonar la vida al rey virtuoso del bosque y solamente ahuyentarlo. ¿Por qué? Bueno, porque es debido a la influencia del rey virtuoso del bosque que Carne puede evitar los ataques de otros monstruos. Si derrota al rey virtuoso del bosque, ya veo, eso es en realidad difícil. Momon-san puede ser muy fuerte, pero su oponente es un monstruo legendario. Si no usa todo su poder, Momon-san no será capaz de protegerse. ¿Cómo podría él, entendido? ¿Ah? Duque Luther gritó por la sorpresa. Los otros miembros de las espadas de la oscuridad no hablaron, pero tenían una expresión de sorpresa en el rostro. Puede que sea difícil, pero haré lo mejor que pueda para contenerme y me esforzaré para ahuyentarlo. Escuchando las palabras confiadas de Ainz, el grupo de aventureros sintió un escalofrío recorriendo sus espaldas, incluso cuando el oponente es un monstruo legendario que ha estado vivo por cientos de años. Esta es la actitud de un hombre poderoso. Considerando la personalidad de Momon-san, él no está alardeando. Al contrario de los miembros de las espadas de la oscuridad, Anfirea tenía una idea aproximada de la fuerza de Ainz y mostraba una expresión de alivio. Ainz sonrió para sí mismo al ver al joven. El joven esperaba que ningún monstruo ataque el pueblo de Carne. Si Ainz reemplazaba al rey virtuoso del bosque con otro monstruo para mantener la esfera de influencia, Ainz podría conceder ese deseo al joven. Incluso si Ainz mataba al rey virtuoso del bosque, podría resolver ese problema enviando un sirviente de Nazarik para que lo reemplace. Muy bien, entonces apresurémonos, la hierba que debemos recolectar se ve así. Por favor, si encuentran hierbas como esta, háganmelo saber. Anfirea sacó una planta seca de la bolsa en su cintura. Oh, es la hierba árnica. Para Ainz, esta planta no era diferente de la maleza que crecía cerca de él, pero el druida Dain podía ver la diferencia e identificarla por nombre. Reaccionando a este nombre, Luke, Luther y Ninja sintieron estando de acuerdo. Ellos probablemente tenían algunos conocimientos sobre plantas y el nombre les era familiar. Mientras Ainz estaba dudando si debía o no pretender saber sobre la hierba, todos los miraron. ¿Tendrás algún problema, Momon-san? A esa planta, lo tengo, Ainz asintió tranquilamente. Si no fuera por la tenacidad mental de los no muertos, su voz se habría quebrado cambiando el tono. Pero la expresión de Ainz estaba oculta por su casco, así que nadie supo lo que en realidad estaba pensando. Ainz, quien estaba usando una armadura de metal negro de cuerpo completo, se veía impresionante, pero por dentro estaba vacilante. Sí, esta es la hierba que normalmente se usa en el proceso de fabricación de pociones de curación, y crece cerca del gremio de aventureros. Oh, ¿es así? Entonces el misterio del por qué hicimos el viaje a este bosque para recolectar la hierba está resuelto y que las hierbas silvestres son más potentes que las que son cultivadas, ¿es cierto? Es correcto. Todas las pociones en nuestra tienda usan hierbas naturales, ese es uno de los atractivos de nuestra tienda del que nos sentimos especialmente orgullosos. Pero la potencia solo se incrementa en alrededor de un 10%.
Para las personas que arriesgan sus vidas, ese 10% es muy importante. Vender mejores pociones al mismo precio que los demás, era de esperarse de la famosa farmacia Variare. Escuchando a los miembros de las Espadas de la Oscuridad discutir pociones con Firea, Ainz cayó en una profunda reflexión. Las pociones de Yggdrasil eran hechas usando habilidades que estaban disponibles a profesiones específicas y encantando ingredientes con hechizos. Ainz tenía conocimiento de estas últimas, pero había escuchado que eran creadas usando materiales específicos y líquido alquímico. Nunca había oído que se usaran hierbas. Esto significaba que las pociones creadas en este mundo eran distintas de las creadas en Yggdrasil. Cuando Firea le había dicho que no podían crearse usando los métodos normales, probablemente esta era la razón. Ainz creía que si pudiera obtener las habilidades y técnicas relacionadas a la creación de pociones de este mundo, esto reforzaría Narasik. La única pregunta era cómo. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, el tema una vez más se centró en el trabajo y Ainz oyó con mucho cuidado. Hay un gran claro en el bosque, planeo que ese sea nuestro objetivo. Ya he hablado con Luke-Luther-san sobre ese lugar, así que por favor guíanos hacia allá. Luego de oír la respuesta de Luke-Luther, déjenmelo a mí, Firea volvió a mirar a todos. Comencemos la recolección. Quisiera hacer una sugerencia. Por favor díganos, Momon-san, ya que Narberal puede usar un hechizo similar al hechizo, alarma, usado anteriormente en el campamento, podríamos dividirnos un momento una vez que lleguemos al objetivo. Todos, incluido Firea, fruncieron el ceño. Se sentían incómodos de dejar que los combatientes más fuertes se fueran en medio de un área peligrosa. Firea recuperó la compostura y dijo, está bien, pero por favor no demoren mucho, por supuesto. Para evitar perdernos en el bosque llevaremos una soga. Solo tiren de la soga si algo ocurre, debería acompañarlos. Necesito asegurarme de que no hagas nada raro con Nabel-chan. ¿Muere forma de vida inferior, áfido? Solo hay lujuria en tu cerebro. Podrías siquiera moverte si eso desapareciera, suficiente Nabel. Luke-Luther-san, eso no será necesario. Ninja-san, ¿hay algún hechizo que nos permita localizarlo si nos separamos en el bosque? Sería conveniente si existiera. Nunca he oído de un tipo de hechizo así. Tienes razón, algo así sería realmente conveniente. Luego de oír la respuesta negativa de Ninja, Ainz asintió. Entre los hechizos de sexto nivel, existía un hechizo que permitía localizar objetos específicos. ¿Acaso simplemente no lo conoce, o es que Yggdrasil tiene hechizos que no existen en este mundo? Dejando esta pregunta de lado, Ainz le indicó con un gesto del mentón a Narberal para que se prepare. Narberal recibió la orden y observó cuidadosamente a los miembros de las Espadas de la Oscuridad. Una vez en el lugar, Momon-san y Nabel-san se marcharán por un momento, comenzaremos la recolección cuando regresen. Ya que el cliente había decidido esto, nadie protestó. Los miembros de las Espadas de la Oscuridad estuvieron de acuerdo y asintieron. Luego de concluir las comprobaciones finales, Firea dio la orden para partir en voz alta. El suelo donde los árboles habían sido cortados por los goblins, se había secado. Era fácil de atravesar, pero el paisaje enfrente de ellos gradualmente se convirtió en un laberinto verde. El bosque no tenía ninguna marca para orientarse, a tal punto que uno no podía decir en qué dirección estaba yendo. Eso producía un sentimiento de ansiedad e impotencia, una inquietud, que surgía de no tener nada en lo que confiar. Los árboles que ocultaban el cielo reforzaban este efecto y la gente normal sentiría miedo, pero debido a la fuerza mental de los no muertos, Ainz no sentía ningún temor aparte de sus propias emociones humanas, tranquilamente mirando el grandioso paisaje de la naturaleza con admiración. En Yggdrasil, los bosques y otras zonas naturales eran nada comparados con los paisajes de este mundo. Este tipo de pensamientos aparecieron en su corazón. Ainz, quien estaba orgulloso del diseño de la gran tumba de Nazarik, se sintió en conflicto. No se había dado cuenta que los bosques naturales eran tan asombrosos. Ahora entiendo por qué a Blue Planet Sun le gustaba tanto la naturaleza. Mientras miraba a los alrededores del bosque buscando signos de algún monstruo, se dio cuenta de que todo estaba silencioso. Aparte de los sonidos de algunos pájaros, Ainz no podía sentir ningún otro ser vivo. Podía ver la espalda del ranger Luke-Luther, quien usaba todos sus sentidos al avanzar cautelosamente. Luke-Luther también parecía pensar que no había ningún ser vivo escondiéndose alrededor. En realidad, alguien está escondiéndose detrás de ellos. Ainz estaba orgulloso de que esa persona pudiera aproximarse sin que nadie se diera cuenta. El grupo excepto Ainz y Narberal se movían silenciosamente bajo la luz del sol sintiéndose extremadamente tensos. El bosque era sorprendentemente frío, pero debido a lo irregular del suelo y a la presión psicológica el grupo estaba empapado en sudor. Finalmente llegaron a un espacio abierto de un diámetro de 50 metros. Esta será nuestra base. Reunamos las plantas con este lugar como centro.
Al escuchar las palabras de Enfirea y viéndolo dejar las bolsas que llevaba en el suelo, todos hicieron lo mismo pero no bajaron la guardia, estaban preparados para cualquier emergencia y observaban los alrededores. Este ya no era el mundo de los hombres. Seguiremos como habíamos planeado. Luego de informar a Anfirea, Ainz ató una soga a un árbol cercano y entró en el bosque dejando un rastro con la soga detrás de él. La soga era delgada y fuerte, no se rompería fácilmente por la fricción contra el suelo. Ainz y Narveral hicieron lo mejor que pudieron para moverse en línea recta de frente hacia el bosque. Normalmente sería imposible moverse en línea recta a través del bosque ya que el camino sería bloqueado por los árboles. Pero usando la soga como guía, los dos que no tenían experiencia navegando dentro del bosque, pudieron hacerlo. Los árboles les cubrían las espaldas, así que ya no había peligro de que alguien estuviera espiando. Alguien que podía detectar si los estaban siguiendo estaba cerca, así que no había necesidad de preocuparse. Este lugar está bien. Sí, discutamos cómo incrementar mi fama. Puedo preguntar cuáles son sus planes en este lugar. Encontrar muchas hierbas del tipo que están buscando. Ainz miró en silencio a Narveral y sacudió la cabeza. Planeo pelear contra el rey virtuoso del bosque. Ainz continuó explicando su plan a la sorprendida Narveral. Nuestro objetivo es mostrar nuestra fuerza de forma clara y simple. ¿No la he demostrado ya lo suficiente durante la batalla contra los ogros? Tienes razón, pero monstruos como goblins y ogros no son suficientes. Cuando vuelvan a la ciudad, si hablan sobre mis hazañas, y dicen que derroté al rey virtuoso del bosque, en términos de fama eso estaría en un nivel completamente diferente que partir a un ogro a la mitad. Es por eso que necesito dar un buen espectáculo, ya veo. Era de esperarse de Ainz-sama. Un plan perfecto. Pero ¿cómo encontraremos al rey virtuoso del bosque? Ya planeé eso también. Narveral iba a seguir preguntando, pero fueron interrumpidos por la voz de alguien más. Si es por eso que estoy aquí. El repentino sonido hizo que Narveral se volteara con una mirada aguda. Extendió su mano derecha preparándose para lanzar una bola de fuego al objetivo, pero luego de reconocer al dueño de la voz, recobró su expresión normal. Aura-sama. Por favor no me asuste de ese modo. Disculpa. Apareciendo por detrás de los árboles se encontraba una sonriente elfo oscuro. Uno de los dos guardianes del sexto piso de la gran tumba de Nazarik, Aura Bella Fiora. ¿Cuándo llegó? Estuve siguiéndolos desde que tú y Ainz-sama entraron en el bosque. Aura era una domadora de bestias y una ranger, seguir a alguien dentro del bosque era un juego de niños para ella. Luke Luther podría ser un ranger también, pero la diferencia entre sus habilidades era demasiado grande como para que pudiera detectar a Aura. Me llamaron a este lugar para encontrar al monstruo conocido como el Rey Virtuoso del Bosque y hacer que ataque a Ainz-sama. Eso es correcto, de acuerdo a la información que obtuve, el Rey Virtuoso del Bosque tiene pelaje blanco, una cola como de serpiente, y es una bestia de 4 patas. ¿Esto te recuerda a algo? Sí, no hay problema. Es probablemente aquel tipo. Aura miró hacia arriba y respondió con confianza. Si ese es el caso, ¿quiere que lo dome directamente? Esa podría ser una opción, pero no hay necesidad. Si se trataba de la domadora Aura, ella podría ser capaz de domar al rey virtuoso del bosque fácilmente. Pero sería peligroso si los demás se dieran cuenta que la batalla era fingida. Quitar todos los posibles problemas desde el comienzo sería la mejor manera. Por cierto, Aura, ¿cómo va la otra tarea que te ordené hacer? Sí, Aura se arrodilló inmediatamente para mostrar sus respetos. No se sentía como si fuera el estilo de Aura, pero Ainz aceptó sus acciones y escuchó con la actitud de un maestro. Ainz-sama me ordenó explorar y entender el bosque, encontrar cualquier ser vivo que esté dispuesto a unirse a Nazarik, y montar un almacén de recursos. Todo está procediendo de acuerdo al plan. Ya veo. Ainz respondió secamente. Antes de dirigirse a Errantel, había dado diferentes órdenes a cada uno de los guardianes. Aura y Mare debían dirigirse al bosque para asegurar Nazarik y recolectar información. Sobre el almacén, llamarlo refugio de emergencia sería más adecuado. Aura tenía la orden de construir un lugar así en el caso de que una emergencia no les permitiera regresar a Nazarik, y también podría servir de escondite. Tener otra base ayudaría a prevenir que Nazarik fuera descubierta. Y por supuesto, serviría de almacén para todo tipo de materiales. Encargarle a Aura que encuentre criaturas dispuestas a trabajar para Nazarik tenía el objetivo de confirmar la posibilidad de incrementar el nivel de forma drástica. Power Level: usar una criatura de nivel alto para incrementar el nivel del otra de nivel bajo, y descubrir cómo funcionaban los niveles en este mundo. Ya que les habían encargado varias tareas, seres poderosos como Aura y Mare y sus sirvientes habían venido al bosque a establecer una base, alterando el balance de poder en ese lugar. Esto había forzado a monstruos, como por ejemplo ogros,
a adentrarse en el territorio del rey virtuoso del bosque para escapar de la parte del bosque donde se encontraban Aura y Mare, pero la construcción del almacén tomará un largo tiempo, eso no se puede evitar. No ha pasado mucho tiempo desde que di la orden, incluso aunque habían llevado ghulams y no muertos como ayudantes que pudieran trabajar sin descanso, todavía quedaba una inmensa cantidad de trabajo que terminar. Pueden tomarse su tiempo, pero háganlo bien. También incrementen las defensas para que no caiga fácilmente si es atacado. Sí. Como ordene, excelente. Bueno, entonces, te encargo la tarea concerniente al rey virtuoso del bosque. Sí, Aura respondió enérgicamente y se puso de pie. Luego de que Ain se fuera, un lobo negro gigante de brillante pelaje, que parecía haber estado esperando ese momento, lentamente salió de entre los árboles. Sus ojos rojos parecían estar ardiendo y se veían llenos de inteligencia, probando que esta no era una bestia cualquiera. Eso no era todo. En lo alto de otros árboles, un monstruo de 6 patas, que parecía la mezcla entre un camaleón y una iguana, cambiaba de color rápidamente. Era tan grande como el lobo. Feni, Cracker la Sile, ¿qué pasa? Es que estaban preocupados por mí. El lobo gigante llamado Feni gimoteó y golpeó a Aura suavemente con su cabeza. Cracker la Sile sacó la lengua y acarició la cabeza de Aura. Hey, todavía tenemos que encargarnos del trabajo que Ainsama nos ordenó hacer. De entre los guardianes, Aura era la segunda con la fuerza más débil, incluso algunos guardianes de área eran más fuertes que ella. Pero eso era solo en términos de combate cuerpo a cuerpo. La fortaleza de Aura no era el combate cuerpo a cuerpo, sino el combate en grupo. De entre los cientos de monstruos domados por Aura, el más fuerte era de nivel 80. Con las habilidades de apoyo especiales de Aura, era equivalente a nivel 90. Con la ayuda de sus monstruos, el poder de pelea de Aura podría abrumar el poder de combate cuerpo a cuerpo de los otros guardianes. De entre las bestias domadas por Aura, estos dos eran sus monstruos de alto nivel favoritos: la bestia sagrada Fenrir, Feni, y el similarmente poderoso Itzamna, Cracker la Sile. Feni y Cracker la Sile se detuvieron luego de oír las palabras de Aura. Bien, vayamos. Aura junto a las dos bestias corrió a través del bosque. Su velocidad no se veía afectada aunque estaba en medio del bosque, se movía tan rápido como el viento. Luego de correr por alrededor de 30 minutos, Aura llegó a su destino. Aura tenía una fría sonrisa en el rostro que no estaba acorde con su corta edad. Se sentía inocente y cruel al mismo tiempo. Quería que esta bestia fuera mía, pero ya que es una orden de Ainsama, no se puede hacer nada. Aura no parecía estar hablando de mascotas. Estaba murmurando como si estuviera hablando sobre algún accesorio. Ella sabía del nido del rey virtuoso del bosque porque lo había querido domar antes. El rey virtuoso del bosque era débil a comparación de los monstruos de Aura, así que no tenía mucho valor. Pero era un monstruo desconocido para Aura, así que estimulaba su espíritu de coleccionista. Era una pena que no podría añadirlo a su colección, pero no tenía quejas ya que para su supremo maestro ella estaba dispuesta a ofrecerlo todo. Está bien, Aura cambió la composición del aire en sus pulmones. Una composición antinatural de aire fue exhalada por entre sus rosados labios. Era una técnica de respiración para controlar las emociones. Normalmente irradiaba alrededor de ella y tenía un rango corto, así que era una habilidad especial pasiva. Pero si Aura lo deseaba, podía convertirla en un ataque a larga distancia y atacar un objetivo hasta 2 kilómetros de distancia. Incluso en un bosque tan denso como este, pero no había necesidad de ello en este momento. Lo que quería era pasar desapercibida y acercarse al objetivo. Sin tomar en cuenta a los animales silvestres, incluso los monstruos que tenían mejores sentidos no podrían darse cuenta de la presencia de Aura. Audazmente Aura caminó a un lado del rey virtuoso del bosque con su presencia oculta y suspiró suavemente. Su aliento estaba compuesto de elementos que incitaban miedo. El rey virtuoso del bosque, que se encontraba en un profundo sueño, súbitamente despertó. Todo el pelaje del rey virtuoso del bosque estaba erizado y escapó en pánico. Una bestia de 4 patas asustada es sorprendentemente rápida. Pero Aura, quien lo estaba persiguiendo, era más rápida. Respirando de vez en cuando para guiar al rey virtuoso del bosque hacia Ains, Aura lo perseguía como si fuera la muerte. El bosque se tornó ruidoso. Moviendo ligeramente las orejas, Luke Luther estaba atento debido al cambio en el aire del bosque y observaba a los alrededores con una cara seria. Algo se acerca. Oyendo esto, los miembros de las espadas de la oscuridad, quienes habían estado recogiendo hierbas, sacaron sus armas y se prepararon para la batalla. Ains también sostuvo fuertemente su espada gigante. ¿Es el rey virtuoso del bosque? Nadie le respondió a Anfirea, quien estaba guardando las hierbas en su mochila. Todos miraban hacia el interior del bosque en silencio. Esto es malo. El despreocupado Luke Luther gritó con una voz seria. Algo grande viene en esa dirección. No sé por qué se mueve de forma tan irregular,
pero a juzgar por el sonido de la hierba aplastada, debería estar aquí pronto. Pero no estoy seguro si se trata del rey virtuoso del bosque o no. Retrocedamos, es peligroso quedarnos aquí incluso si no es el rey virtuoso del bosque. Estamos en su territorio, así que incluso si no fuera él, las posibilidades de que nos ataque son altas, Peter dijo mientras miraba a Ainz. Momon-san, ¿podrías defender la retaguardia? No hay problema, déjenmelo a mí, me encargaré del resto. Los miembros de las espadas de la oscuridad le ofrecieron palabras de aliento mientras se retiraban del bosque llevando a Anfirea. Momon-san, por favor no se esfuerce demasiado. La voz de Anfirea tenía una confianza absoluta en Ainz y sus ojos cubiertos por su flequillo se veían llenos de adoración. Ainz se sintió incómodo y les apuró para que se alejaran más rápido. Luego de ver al grupo desaparecer al otro lado del bosque, Ainz temió momentáneamente que no podría encontrar la salida del bosque por sí solo, pero inmediatamente recordó que podría dejar que ahora lo guiara, la presente tarea. ¿O no? ¿Y qué pasa si nadie reconoce al monstruo como el rey virtuoso del bosque? Incluso si quisiera llevar al rey virtuoso del bosque a Nazarik, todavía tengo que obtener alguna prueba de haberlo derrotado. ¿Qué tal si le corto una pata? Ainz-sama, en la dirección en la que Narberal miraba, se veía una gran sombra a alguna distancia. Ainz no podía verlo bien porque estaba oculto entre los árboles. La luz del sol no le llegaba, así que no podía confirmar si su cuerpo era de color plateado. ¿Ya llegó el invitado? Tal vez, soy yo el invitado. Ainz pensaba cosas al azar mientras estaba parado frente a Narberal. No estaba seguro del poder del rey virtuoso del bosque, así que se paró frente a la encantadora mágica Narberal, quien no tenía habilidades para el combate cuerpo a cuerpo, para protegerla. De pie frente a Narberal, Ainz sintió una brisa en el aire y usó su espada gigante para protegerse. El sonido del golpe en el metal reverberó y Ainz sintió una fuerte presión en sus brazos. Algo pesado había golpeado la espada gigante de Ainz a una gran velocidad. Pudo ver una larga cola con escamas como una serpiente deslizándose detrás de los árboles. La cola atacaba como un látigo. A juzgar por el sonido y la sensación del impacto, la cola era tan dura como el acero, con un alcance de más de 20 metros, era problemática, pero ¿cómo hacía una bestia con una cola tan larga para llevar una vida normal? Ainz no tenía ninguna habilidad especial de vanguardia y no podía pensar en ninguna forma de enfrentarse a ella. Lo mejor que podía hacer era combatir cuerpo a cuerpo. Ainz suspiró. No tenía pulmones, así que solamente hacía los movimientos de memoria. Dejó caer los hombros y adoptó una posición de pelea. Viendo que Ainz se preparaba para pelear, una profunda y tranquila voz vino del bosque. Pudiste bloquear el primer ataque de este rey. Impresionante, encontrar a un oponente así, es la primera vez para este rey. Este rey. La expresión en la cara ilusoria de Ainz se endureció, pero luego recordó que estas palabras estaban siendo traducidas. De acuerdo al juicio de la propia mente de Ainz, estas eran las palabras más próximas a lo que realmente había dicho. Bueno, entonces, intruso del territorio de este rey. Si estás planeando huir, podría ignorar esta afrenta ya que demostraste tan excelente habilidad de defensa. ¿Qué te parece? ¿Qué pregunta tan tonta? Por supuesto que te derrotaré y obtendré los beneficios por ello. De todas formas, te estás escondiendo porque no tienes confianza en tu apariencia o simplemente eres tímido por naturaleza. ¿Qué palabras tan viles, intruso? Contempla la figura majestuosa de este rey y tiembla de miedo. El rey virtuoso del bosque emergió del bosque lentamente, mostrándose ante Ainz. Luego de verlo, el rostro ilusorio de Ainz observaba incrédulo con los ojos abiertos como platos. Ja ja ja, este rey puede sentir el terror y la conmoción por debajo de tu casco. La cara del monstruo se arrugaba mientras sonreía y su larga cola se enrollaba. Tenía marcas extrañas que parecían palabras en el cuerpo blanco plateado. Era del tamaño de un caballo pero más corto, con un cuerpo grande que se extendía horizontalmente. El rey virtuoso del bosque se acercaba lentamente. ¿Qué es esta emoción? Emociones que eran difíciles de describir inundaban a Ainz. Luego de convertirse en no muerto, cualquier emoción fuerte era suprimida. Considerando esto, esta no era una emoción fuerte. Incluso así, incluyendo el tiempo en que Yggdrasil era solo un juego, nunca se había sentido de esta manera luego de ver a un monstruo. Quiero preguntarte una cosa. ¿Cómo se llama tu raza? Este rey es el rey virtuoso del bosque del que ustedes hablan. No hay otros nombres. ¿Podría acaso el nombre de tu raza ser hámster ruso? Rey virtuoso del bosque. Por lo que Ainz sabía, su apariencia era similar a un animal conocido como hámster ruso. Tenía un pelaje plateado o blanco, negro alrededor de los ojos y con el cuerpo con forma de machi. ¿Dulce japonés? La verdad no estoy seguro. Por supuesto los hámster no tenían una cola tan larga y tampoco podían crecer más grandes que un hombre. Pero aparte de eso,
Heinz no podía pensar en ninguna otra criatura para describirlo. Si le preguntaras a 100 personas, la respuesta que obtendría 100 veces sería hámster. Un hámster ruso gigante, o un hámster ruso mutante. Giró su simpática cabeza de lado, no parecía que tuviera cuello y continuó olfateando el aire mientras hablaba. Este rey siempre ha vivido una vida solitaria. No sé de otros de mi raza, así que no podría responderte. Tal vez tú sabes a qué raza pertenece este rey. Sí, podrías decir eso, un antiguo camarada mío criaba un animal similar a ti. Heinz recordó cómo aquel compañero no se había conectado a Yggdrasil por toda una semana luego de que su hámster muriera por vejez. A sus espaldas, Narveral murmuró un silencioso, probablemente porque había aprendido algo nuevo sobre los 41 seres supremos. ¿Qué? ¿Tenía un ser similar a este rey de mascota? El rey virtuoso del bosque infló sus mejillas. Heinz no estaba seguro si esta era una expresión de molestia o amenazante, o si tal vez estuviera mostrando alguna otra emoción. Heinz solamente estaba seguro de que no estaba comiendo nada. Por favor, explica los detalles. Este rey tiene la obligación de continuar el linaje de su raza. Si otros de mi raza existen, tengo el deber de criar a la siguiente generación, si no, este rey no podría llamarse a sí mismo ser vivo. De acuerdo a la teoría del rey virtuoso del bosque, Heinz, quien no podía producir descendencia, no estaba calificado para ser un ser vivo. Heinz pensó sobre la excusa de que uno muerto no es un ser vivo y respondió cansado. Esa criatura no era tan grande como tú. ¿Es así? ¿Podría haberse tratado de un niño? No, incluso habiendo alcanzado la madurez, era tan pequeño como para caber en mi mano. El rey virtuoso del bosque pareció abatido y sus bigotes decayeron. Eso es triste, ¿acaso este rey está destinado a vivir en soledad hasta morir? Puedo entender tu situación, pero si encontraras a otro de tu raza, sus números crecerían exponencialmente y el mundo podría ser destruido. Los bigotes del rey virtuoso del bosque se recobraron mientras sus ojos continuaban igual. Se escuchaba un poco molesto. ¡Qué absurdo! Criar a la siguiente generación es de la mayor importancia. Y este rey ha estado siempre solo. ¿Es natural querer conocer a otros iguales a mí? Sí, es obvio pensar de ese modo. Por favor, perdona, hablé demasiado. Esas palabras le recordaron a sus amigos y había terminado disculpándose con este hámster, lo que le provocaba sentimientos complicados. No hay problema, te disculpo. Es tiempo de terminar esta charla sin sentido. Peleemos hasta la muerte, te advierto, aquellos que invaden el reino de este rey terminan como comida. Ah, sí. Heinz sentía que había perdido su motivación. Sabía que la linda apariencia era solo algo exterior, pero Heinz no se sentía motivado. El Overlord de la gran tumba de Nazarick peleando contra un hámster gigante. Hablando objetivamente, esta escena era demasiado patética. Si lo mataba, tendría que cargar el cuerpo del hámster gigante de vuelta y ¿qué les diría a los otros? Este es el rey virtuoso del bosque, no pude ahuyentarlo porque la batalla fue muy intensa. ¿Cómo responderían a esto otros aventureros, incluyendo a los miembros de las Espadas de la Oscuridad? Lo mejor que podría esperar es que consolaran a Heinz con miradas gentiles. Entonces no mates al rey virtuoso del bosque, captúralo vivo y pregúntale lo que sabe. Nabel, retrocede. Heinz finalmente había obtenido un poco de motivación para pelear y dio una orden. Narveral tenía una expresión de fe absoluta en la victoria de Heinz, con una profunda reverencia se retiró a una esquina del espacio abierto. Está bien si ambos atacan al mismo tiempo. Dos personas abusando de un hámster, nunca permitiría algo tan vergonzoso. Sintiendo que Heinz adoptaba una posición de pelea luego de decir eso, el rey virtuoso del bosque agachó su postura y tensó su cuerpo. No te arrepientas luego. Aquí viene este rey. Con un van, el cuerpo gigante pateó el suelo con suficiente fuerza como para hacer temblar la tierra, dando un salto hacia Heinz. El rey virtuoso del bosque golpeó con su cuerpo gigante. Habría enviado volando a personas normales si no hubieran usado artes marciales para contraatacar, pero Heinz usó la espada gigante como escudo y soportó el golpe de frente. Era un golpe increíblemente fuerte, pero Heinz lo bloqueó fácilmente. El rey virtuoso del bosque estaba sorprendido porque Heinz no había dado ni siquiera un paso hacia atrás, y atacó con sus garras afiladas. Heinz bloqueó con la espada en su mano izquierda mientras atacaba con la derecha. No fue un golpe poderoso, pero de todas formas fue un ataque impresionante. Emitiendo un sonido de tono alto, el golpe de Heinz fue desviado, entumeciéndole el brazo. El rey virtuoso del bosque se había defendido del golpe de Heinz con sus garras. Ambos ataques habían rebotado luego de golpear en el aire. Impresionante. ¿Qué tal esto? Encantar especie. Los ataques mentales eran inútiles contra no muertos.
Ignorando el hechizo, Ainz blandió ambas espadas al mismo tiempo. El golpe contra el metal se oyó de nuevo y ambas espadas de Ainz fueron desviadas nuevamente. Ainz entrecerró los ojos debajo del casco. Solamente estaba probando las aguas, pero el rey virtuoso del bosque evitaba los ataques con su pelaje. Era tan duro como el acero. Así que su pelaje no es suave. Era algo inesperado, pero Ainz se sacudió ese pensamiento que no debía aparecer en medio de una batalla de su mente. Juzgando en base a los niveles de Yggdrasil, Ainz estimaba que los ataques físicos estaban a la par con los de un guerrero de nivel 30. Pero eso podría estar afectado por hechizos y equipamiento, así que no debería ser juzgado de esa forma. Pero usando esto como regencia, el poder de batalla del rey virtuoso del bosque estaba alrededor del nivel 30. Ainz frunció el ceño de su rostro ilusorio. No está mal, adecuado para practicar el combate cuerpo a cuerpo. Ainz concluyó que definitivamente ganaría el combate si usaba todo su poder. No podía bajar la guardia, pero era una buena práctica para una vanguardia. Ainz golpeó con sus espadas repetidamente mientras el virtuoso rey del bosque hábilmente bloqueaba los golpes con las garras de sus patas delanteras. Otro símbolo en su cuerpo se iluminó mientras activaba otro hechizo, ceguera. Al contrario de encantar especies, este no era un hechizo mental y era efectivo contra Ainz. Pero ya que Ainz tenía una habilidad racial que nulificaba todos los hechizos de bajo nivel usados contra él, el hechizo se desvaneció sin causarle ningún efecto. Cuando había usado el hechizo, un símbolo diferente se había iluminado en su cuerpo, así que el número de símbolos era equivalente al número de hechizos que podía usar. En el caso de los monstruos que podían usar hechizos en Yggdrasil, el número de hechizos dependía del nivel y tipo racial, pero normalmente era alrededor de 8. Habían 8 símbolos en el cuerpo del rey virtuoso del bosque también, así que Ainz sentía como si estuviera peleando contra un monstruo en Yggdrasil. El rey virtuoso del bosque no se había dado cuenta que su hechizo no había tenido efecto y atacó a Ainz usando sus patas delanteras. Ainz bloqueó usando la espada gigante en una mano mientras atacaba con la otra. Esto le recordaba a cuando peleaba junto a sus camaradas en el pasado. En Yggdrasil, uno de los guerreros más fuertes, Tachme, usaba espada y escudo. Aquel con el ataque más fuerte, Nichikenrai blandía las espadas, o Matarazu, y Tsukiyomi. Y proclamando que no necesitaba atacar una segunda vez aunque no fuera cierto usando 2 Taachi, la espada asesina de dioses, y Takemikazuchi Mki 8, estaba guerrero Takemikazuchi. También le recordó al guerrero que había conocido hace poco el caballero capitán del reino, Gasef Stronov. Ainz había asumido la apariencia de un guerrero al dirigirse a Errantel inspirado por ese hombre. Ainz se reprendió a sí mismo por pensar en esas cosas. No debería pensar en cosas así en medio de una pelea. Estoy haciéndolo bien, pero no puedo bajar la guardia, incluso si el oponente es un hámster. Los movimientos de ataque con 2 espadas de sus compañeros aparecieron en su mente y Ainz atacaba continuamente tratando de imitarlos. Al mismo tiempo, Ainz bloqueaba los contraataques del rey virtuoso del bosque rápidamente usando la espada en su mano izquierda. La pelea se había tornado en un empate hasta que la espada de Ainz finalmente atravesó la defensa del rey virtuoso del bosque, que, sintiendo que la espada gigante había cortado carne, el olor a sangre se esparció. La espada en su mano derecha había cortado ligeramente a través de la piel del rey virtuoso del bosque, haciendo volar algunos pelos por el aire. Ainz continuó con la espada en su mano izquierda, pero el rey virtuoso del bosque, sintiendo el peligro, saltó hacia atrás y se retiró. Se había alejado 10 metros. Había oído que los hámster podían escapar de su nido de un salto, pero no sabía que podían saltar hacia atrás. Mientras Ainz pensaba ociosamente, el rey virtuoso del bosque agachó su postura. Ainz miró a su enemigo con sorpresa. ¿Qué está tratando de hacer a esa distancia? Si trata de lanzarse contra mí de nuevo, levantaré mi espada y dejaré que se golpee solo, pero lo más probable es que esté preparando otro hechizo. La cola enrollada detrás del rey virtuoso del bosque no debería tener el alcance suficiente para... No, error. Ainz se dio cuenta de su error. El primer ataque de la cola vino desde incluso una mayor distancia. A esta distancia todavía estaba dentro de su rango de ataque. Como esperaba, la cola se movió hacia Ainz en un gran arco. Ainz usó la espada gigante en su mano derecha para bloquear el ataque y observó con los ojos bien abiertos con sorpresa. La cola, usando la espada como punto de apoyo, estaba volteando. Ainz movió la espada a un lado para bloquear la cola, pero fue un poco más lento. La cola golpeó la espalda de la armadura de Ainz con un gran impacto. Debido a sus habilidades raciales, Ainz no tomó demasiado daño incluso cuando la cola había golpeado su armadura. Pero si este fuera un juego de disparos arcade, habría sido un tropezón. Ahora el contador está 1, 1. ¿Solo un hámster el sentimiento de rabia lo invadió? También usaría un ataque a distancia. Ainz decidió esto mientras incrementaba la fuerza en su mano derecha.
Mientras Ainz estaba preparándose, el rey virtuoso del bosque dijo con admiración: Tu armadura... es realmente impresionante. No, tu poder y manejo de la espada son impresionantes. Eres un guerrero excelente. ¿Eres acaso una figura importante en la sociedad del hombre? Ainz relajó su mano derecha y preguntó con una pizca de decepción en la voz: ¿Te parezco un guerrero? ¿Por qué preguntas eso? Si no eres un guerrero, ¿qué más podría ser? Tal vez un caballero, rey virtuoso del bosque, un título inmerecido. El guión ha sido un desastre desde que descubrí que eras un hámster gigante. Era difícil ver a Ainz, quien estaba cubierto por la armadura, como un encantador mágico. Pero con un nombre impresionante como Rey Virtuoso del Bosque, Ainz esperaba que este monstruo pudiera sentir que algo no concordaba. La anulación de la magia podía ser vista solamente como resistirse a ella usando la fuerza de voluntad. El efecto de resistencia y el de anulación no eran muy diferentes en Yggdrasil, pero alguien supuestamente sabio debería haber visto la diferencia. El título de Rey Virtuoso del Bosque no le quedaba para nada. Si hubiera sido llamado hámster ruso gigante desde un comienzo, Ainz no habría tenido tan altas expectativas. La gente llamándolo rey virtuoso eran los que tenían el problema. ¿Era un anuncio engañoso o un error de marketing? Ainz perdió el deseo de pelear y bajó su espada gigante. ¿Qué estás haciendo? Tal vez te rindes antes de concluir la pelea. Enfréntate a este rey con todo tu poder. Esta es una pelea hasta la muerte. Siempre que el apasionado rey virtuoso del bosque decía algo inesperado, Ainz se sentía golpeado psicológicamente. Pero ya que las emociones fuertes eran suprimidas, Ainz todavía tenía algunas fuerzas. Ya basta, de una vez, Ainz dijo con una voz fría, apuntando con la espada en su mano derecha hacia el rey virtuoso del bosque y activando su poder. Aura de desesperación Ya que las posibilidades de causar muerte instantánea eran demasiado altas, Ainz se contuvo y solo usó el efecto de terror de nivel I. Un aire gélido que provocaba efectos mentales se expandió alrededor de Ainz. Cuando entró en contacto con el frío, el pelaje del rey virtuoso del bosque erizó y este se dio la vuelta a una velocidad sorprendente. El indefenso estómago cubierto por un pelaje plateado quedó expuesto. Este rey se rinde. Este rey admite su derrota. Solo un animal después de todo. Ainz respondió cansado mientras caminaba hacia el rey virtuoso del bosque, mirando hacia su indefensa barriga y pensando en lo siguiente que debía hacer. Es un monstruo de este mundo, así que sería una pena ahuyentarlo. Qué mal que sea solo un hámster, debería quedármelo como mascota, como mucho, su cadáver será de utilidad. Una de las profesiones de Ainz era nigromante. Era una profesión que podía esclavizar cadáveres, pero la fuerza del zombi que podía crear dependía de la raza del cadáver. Los mejores cadáveres eran los de razas poderosas como dragones, mientras que los cadáveres humanos se convertirían en esqueletos o zombis. ¿En qué tipo de no muerto se transformaría el rey virtuoso del bosque, quien no existía en Yggdrasil? ¿En un rey virtuoso del bosque zombi? Quiere matarlo. Una brillante voz vino desde atrás. Ainz se dio la vuelta y vio a Aura, que súbitamente había aparecido junto a Narveral. Si quiere matarlo, yo quisiera su piel. Creo que proporcionaría un gran cuero. Ainz miró hacia abajo y encontró los ojos llorosos del rey virtuoso del bosque mirando hacia arriba. Sus bigotes temblaban mientras temía silenciosamente cuál sería su destino, recordando que la conversación con el rey virtuoso del bosque le había recordado a sus camaradas. Luego de dudarlo, Ainz suspiró y tomó la decisión. Mi nombre real es Ainz Oalgaun. Si estás dispuesto a servirme, te perdonaré la vida. Gracias, gracias por su misericordia. Este rey le compensará con su lealtad. El rey virtuoso del bosque servirá al gran guerrero Ainz Oalgonsama. Aura miraba con pena al rey virtuoso del bosque que declaraba su lealtad. Luego de salir del bosque, el grupo que esperaba por Ainz y Narveral celebró su regreso. Solo Lukeluter se vio un poco aturdido. Firea le preguntó a Ainz con una mezcla de sorpresa y admiración. Sin ningún tipo de herida, evitaron el enfrentamiento. Mientras Ainz estaba a punto de responder, Lukeluter intervino. Momon-san, ¿trajeron algo con ustedes? Tuve un combate con el rey virtuoso del bosque y lo domé. Hey, muéstrate. El rey virtuoso del bosque con un pelaje blanco perlado salió del bosque. Los miembros de las espadas de la oscuridad se posicionaron alrededor de Enfirea con una expresión de asombro, levantando sus espadas y dieron un paso atrás. Tal vez sea solo un hámster ruso, pero es tan grande. Aunque sus ojos brillantes eran lindos, su tamaño gigante era aún intimidante. Era natural que aventureros sintieran que debían proteger a su cliente. Bajando el volumen de su voz, Ainz dijo: No se preocupen. Se ha rendido a mí y no le hará ningún daño a las personas.
Ainz se acercó al rey virtuoso del bosque y actuó como si acariciara su cuerpo. Como dijo mi señor, este rey virtuoso del bosque ha jurado lealtad a mi señor y lo sirve como su vasallo. Juro a mi señor que no le causaré problemas a nadie. El rey virtuoso del bosque declaró su lealtad a Ainz una vez más. Tal vez todos estuvieran desconfiados por su cuerpo gigante, pero originalmente era un lindo hámster ruso, no deberían seguir con la guardia en alto luego de acostumbrarse a él. El problema era cómo convencerlos de que se trataba del verdadero rey virtuoso del bosque. Ainz no sabía cómo hacerlo, pero las cosas no sucedieron como había imaginado. Este es el rey virtuoso del bosque. Sorprendente, qué grandiosa bestia. ¿Qué? Ainz pasó la vista entre Ninja y el rey virtuoso del bosque, observando cuidadosamente para ver si Ninja solo estaba burlándose de él. Pero Ninja lo decía en serio. ¡Wow! El rey virtuoso del bosque... es tan genial como en las leyendas. Puedo sentir su tremendo poder solamente estando ante su presencia, Dain dijo impresionado. ¿Ah? Tremendo poder. Me quito el sombrero ante ti. Lograr una hazaña tan grande. Con tanto poder definitivamente estás calificado para tener a Nabel Chan contigo. Definitivamente hubiéramos sido acabados si nos hubiéramos enfrentado a un monstruo así. Era de esperar de Momon-san. Eres demasiado bueno. Escuchando los elogios de Luke Luther y compañía, Ainz miró al rey virtuoso del bosque una vez más, un hámster ruso gigante. Eso era lo único en lo que podía pensar. ¿Por qué pensarían que un monstruo así era amenazante? Todos, ¿no creen que los ojos de este monstruo son bonitos? Todos miraron con los ojos abiertos de par en par al escuchar esto, como si sus globos oculares fueran a escapar. Probablemente les sonaba ridículo. Momomon-san. ¿Crees que los ojos de este monstruo son lindos? Por supuesto. Ainz respondió mentalmente y asintió, preguntándose si el rey virtuoso del bosque había activado alguna habilidad de encantamiento pasiva. Increíble, era de esperarse de Momon-san. ¿Qué piensas tú luego de ver sus ojos, ninja? Creo que esos ojos están llenos de sabiduría y puedo sentir qué tan fuerte es este monstruo. No importan que tan poca importancia le dé, de ninguna manera pensaría en ellos como bonitos. Ainz miró a todos sin palabras. Luego de entender cómo pensaban todos, se sintió mareado. ¿Qué hay de ti, Nabel? Dejando su poder de lado, sus ojos se ven fuertes. No. Es posible. Todos felicitaban a Ainz con ojos brillantes. Esto significaba que todos sentían respeto hacia Ainz, quien había descrito los ojos de un monstruo como ese como bonitos. Ainz miró a los ojos al rey virtuoso del bosque y no podía ver ninguna sabiduría. ¿Acaso mi habilidad para discernir algo bello cambió luego de convertirme en no muerto? Ya que todos excepto él pensaban eso, existía la posibilidad que su juicio haya cambiado. Pero aún necesitaba una prueba final. Por cierto, piensan todos que una rata es poderosa. Ratas gigantes. Esos monstruos no son nada en especial. Puedes encontrarlos en las alcantarillas de Errantel. Las ratas gigantes esparcen horribles plagas. Y también los hombres rata son resistentes a cualquier arma que no sea hecha de plata, así que pueden ser peligrosos. ¿No eran acaso los hámsters similares a las ratas? Y ya que el rey virtuoso del bosque tenía una cola larga, estaba más cercano a una rata que a un hámster. El desconcertado Ainz llegó a la conclusión de que, este mundo es un poco raro. Mientras Ainz se molestaba con estas cosas sin importancia sobre este mundo, Firea preguntó un poco preocupado. Pero si se lleva a este monstruo, los otros monstruos no tendrán nada que temer con la ausencia del rey virtuoso del bosque y atacarán al pueblo de carne. Ainz hizo un gesto hacia el rey virtuoso del bosque con la barbilla. El rey virtuoso del bosque entendió y dijo: ¿Te estás refiriendo a ese pueblo? ¿El balance de poder en el bosque ha cambiado? Incluso este rey no podría asegurar su seguridad si se queda en este lugar. ¿Cómo puede ser eso? Ainz no consoló al decaído Firea y solamente sonrió para sí mismo. El rey virtuoso del bosque no merecía ese título, pero puedo obtener algo de esto. Mientras Ainz se preguntaba cómo guiar el tema de la conversación, se dio cuenta de la mirada de Firea. Firea iba a abrir la boca, pero dudaba en hablar. Era obvio para Ainz que el corazón de Firea estaba dudando. Firea quería que Ainz salve al pueblo nuevamente, pero dudaba si debía dejarle todo a Ainz. Mientras los miembros de las espadas de la oscuridad discutían cómo salvar al pueblo, Firea se decidió y habló con expresión seria. Momon-san, ¿qué pasa? Ainz alegremente esperaba las palabras de Firea. Ainz había planeado desde un comienzo proteger el pueblo de carne, que era un lugar rico en información, pero era importante que se lo pidieran. Ainz podía hacerle el favor a Firea y recibir una recompensa, matando 2 pájaros de un tiro. Este era el plan de Ainz. Con esto quería resarcir el error en el mal cálculo del valor del rey virtuoso del bosque.
Pero las palabras de Enfirea fueron más allá de la imaginación de Ainz. Momon-san, por favor permítame unirme a su grupo. ¿Qué? Quiero proteger a Henry, al pueblo de carne. Pero no tengo el poder de defenderlos. Así que quiero volverme más fuerte. Incluso si me enseña solo lo básico, estaría bien, espero que Ainz-san me pueda impartir algunos de sus poderes. Pero mi fortuna no me permite emplear a un aventurero como Ainz-san por mucho tiempo. Así que por favor déjeme unirme a su grupo. Tengo confianza en mis habilidades como farmacéutico y estoy dispuesto a cargar su equipaje o cualquier otra tarea. Por favor acepte mi solicitud. Mientras Ainz parpadeaba con sus inexistentes pestañas dudando, Enfirea continuó. Siempre he estudiado farmacéutica. Mi abuela y mi padre eran farmacéuticos, así que seguí esta carrera sin pensarlo demasiado, pero ahora he encontrado el camino que quiero tomar, algo diferente a ser un farmacéutico. ¿Quieres convertirte en un poderoso encantador mágico y proteger el pueblo de carne? Sí, Firea miraba a Ainz con los ojos de un hombre sincero. ¿Se había deshecho de su aire de niñez? Durante su tiempo en Yggdrasil, habían muchas personas que querían unirse a Ainz o Algaun. Muchos de ellos lo hacían por su propio beneficio, queriendo obtener algo al unirse a un gremio de alto rango. No pensaban que podían hacer algo por el gremio, pensaban en lo que el gremio podía hacer por ellos. No solo eso, habían personas traicioneras que planeaban infiltrar los gremios para robar información e ítems raros. Debido a esto, Ainz Algaun había mantenido a sus miembros centrales y no había crecido mucho. Tenían mucho cuidado para no dejar que sus esfuerzos se desperdiciaran. Pero Enfirea no sabía sobre el gremio de Ainz Algaun, solo tenía pensamientos simples. Este pensamiento que parecía correcto, pero estaba equivocado, le dio a Ainz un sentimiento placentero. Ainz se rió con ganas. No se contuvo. Ainz, luego de dejar de reír, se quitó el casco y se inclinó en una profunda reverencia con una actitud seria y sincera. Pudo oír a Narberal jadear. Esta actitud no era apropiada para el maestro de Narberal, el Overlord de la gran tumba de Nazarik, pero Ainz sintió que debía disculparse y lo hizo sin dudarlo. Él no pensaba que inclinarse ante un joven que tenía la mitad de su edad era vergonzoso. No había querido ofenderlo con su risa, y Ainz sabía que no debió haberse reído. Levantó la cabeza y le dijo al sorprendido Enfirea: me disculpo por perder la compostura, pero espero que entiendas que no me estoy burlando de tu determinación. Necesitas cumplir 2 criterios para unirte a mi equipo, pero solo cumples uno. Es lamentable, pero no puedo dejar que te unas. El criterio oculto era el consenso de la mitad de los miembros, así que aunque Ainz estaba de acuerdo, no podía reclutar a otros miembros por su cuenta. Pero desde que había llegado a este mundo, Ainz había sentido la alegría de ser tratado con lealtad por los guardianes de Nazarik y continuó. Entiendo lo que estás pensando y recordaré que quisiste unirte a mi equipo. Y sobre la protección de este pueblo, haré lo que pueda para ayudarte. Pero probablemente también necesite tu ayuda. Sí. Por favor, déjeme ayudar. Ya veo, ya veo. Mientras Ainz asentía, sus ojos se encontraron con los de Ninja por un momento. Ninja se veía como si estuviera viendo algo interesante, lo que hizo que Ainz se sintiera incómodo. Hablaremos de esto luego. Antes de eso, quiero contarles a todos sobre algo interesante. Sobre cómo domé al rey virtuoso del bosque. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.